Ernie. El doctor Ernie también le gusta, entonces el doctor Ernie. Le gusta ver quién llega ya hecha las cavidades de sus piezas y no las vayan a hacer al laboratorio. Algunas personas no lograron exonerarse, a pesar de que hicieron todo lo demás bien, porque no siguieron instrucciones. Tenemos que aprender a seguir instrucciones. Mire, aquí sobre eso no había. No, nos metemos en contra de ella, ¿qué va a pasar para la chocar? Mire, se va a tirar del avión con paracaídas, si quieres un paracaídas, estoy siendo extremo, ¿verdad? Pero así es la cosa, por eso hay reglas, ¿no? Entonces, el doctor les va a decir, tienen que llevar esas calidades al laboratorio para que usted va solo a colocar su materia de respiración. Si ustedes no hacen eso, puede ser que por esos pequeños puntos que vayan a quedar ahí, van a perder su exoneración. ¿Y quién quiere estudiar biomaterial nuevamente para dar nada? Bueno, a mí sí me gustaría, pues. Entonces, la recomendación es esa: ojo, oído. Lleven las cosas tal y como se les pide en su protocolo de laboratorio. ¿Ok? Gracias, doctor. Muy bien, entonces seguimos. Pues les decíamos tipo de marcas comerciales, ¿verdad? Para sellantes de fosas y fisuras, ejemplos de marcas comerciales que tenemos hoy en día. Para base, lo que hemos venido recordando, algunos ejemplos de estas casas comerciales. Triple curado. Muy bien, entonces ya pasamos a los iorómeros de vidrio de triple curado. Lo que decíamos, miren, propiedades desfavorables: baja resistencia al desgaste, baja resistencia a la tracción, potencial solubilidad, opacidad en la estética. Entonces, estas propiedades que se nos presentan en este listado que tenemos hoy en día, o el que se nos presenta ahí, son en nuestros cementos de ionómero de vidrio de triple curado, que nosotros tenemos que tener en cuenta factores que no ayudan al momento de estar estabilizando ese tipo de material. La opacidad en la estética, ¿verdad? Deja chutear un poco ahí. ¿Sí, cierto? No. En el número 2, pues baja resistencia a la tracción. Traduciendo esto a la clínica, voy a preguntarles: ¿el número de vidrio está indicado para una restauración clase 1 de sangre? ¿Se va a conocer? Sí. Sí, porque hay más comunicación que otra cosa. Para una clase 2, sí, pero tiene sus dificultades de acuerdo a los movimientos parafuncionales. Para una clase 3, de proximal, sí. Ya. Más para personas que están proclives a caries. Para una clase 4, no. Clase 4 no, de blanco, por la tracción. Es decir, ¿cómo se dan las fuerzas de compresión y tracción? Acuérdense que se dividen en vectores. Y no tenemos muchas paredes que vayan a contener al ionómero de vidrio, más en una clase 4. Entonces eso está complicado totalmente para una clase 4. Para una clase 5 está indicado, ¿no? Es donde más es indicado, una clase 5, ¿verdad? Incluso por cuestiones de hipersensibilidad en los huevos. La clase 5 en el número de vidrio es su mayor indicación. En una clase 6, ¿cuáles son las clases de total? ¿Por eso estará indicado? No, porque no hay paredes que estén abrazando a la restauración. Entonces es interesante. Entonces, recapitulando, no está indicado para clases 4 ni para clases 6. Y algunas otras ocasiones en las que obviamente el paciente sea bruxista o bruxista vertical, diciendo preparador, etcétera, etcétera. Gracias, doctor, por estar ahí. Muy bien, entonces en los cuidados, en la... ¿Sí? Si sirve para todas ese tipo de cavidades, clases, ¿cómo me decide entre un ionómero y una lesión?
¿Cómo te decides entre En un... una clase 5, por ejemplo, ¿cómo sé yo que poner una rutina o mejor como un minuto? Bueno, dependiendo, por ejemplo, ahí también tendríamos que ver el tamaño de la lesión, ¿verdad? El tamaño de la lesión también, si podemos controlar la humedad, también sería otro factor muy importante, ¿verdad? Si nosotros controlamos podemos controlar bien la humedad, bien podemos hacerle una rutina. Pero si estamos jugando exagerado algo, entonces eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué quiere que le diga de batear aquí? Creo que escuché no sé, ¿cómo decidimos entre el número de vecinas y la palabra? Esa es una excelente pregunta que todavía no se ha terminado de asociar en la clase hoy en día. Imagínense alta decisión, una clase así. Eso va a dependerse de sus preferencias personales. Generalmente una clase 5 con ionúmero de vidrio se va a adherir tanto a la raíz como al esmalte del resto de la corona. Es decir, un cemento de ionúmero de vidrio va a ser quizá más longevo que una resina de clase 5. En clase 5 podemos lograr la movilidad, pero con una depuración nativa. Por ejemplo, ustedes en la próxima la parte de la clase 5 que esté en el esmalte de la corona se puede grabar con ácido fosfórico, pero la parte de clase 5 que está en la raíz, hoy ya no grabamos lentinas, y eso ya es por pertenencia de grabar lentina. Entonces, lo que se hace en la clase 5, grabar solo en esa parte del esmalte y luego colocar un adhesivo autograbado para no sobregrabar la lentina, y de esa cuenta vaya a ser más longeva la preparación. En ese sentido tenemos que tener más adhesivos, que nuestra clínica, que solo que se da, ¿qué generación es que se da acá? La quinta generación. ¿Esa es la mejor o la peor? Bueno, es la peor, ¿verdad? Pero podemos hacer que sea aceptable de acuerdo a ciertos parámetros que vamos a ver cuando tenemos adhesivos. Entonces, si manejamos de esta forma, vamos a lograr utilizar, ¿sí?, grabados en activo caso, se les está ahí la edad, ya creo que va a tener que dejar entonces, grabados en activo solo en la parte del esmalte de la clase 5, solo con fosfórico, y hacer colocar adhesivo autograbado, que va a grabar la dentina y es limitante, va a terminar de grabar el resto, el piso, la pared, y vamos a colocar el freno de restauración. De esa cuenta, no sobregrabamos la dentina y vamos a tener una mejor adhesión. Esa es una de las, digamos que, de los criterios, pero vamos a ver que hay mucho más criterios que eso. Lo que el doctor le dijo, que es más tolerable un ionúmero de vidrio, más tolerante. Ahora le pregunto, ¿el ionúmero de vidrio más tolerante va a ser el convencional sin resina o el modificado con resina? ¿Cuál va a tolerar más la humedad? El convencional sin resina. Porque una vez tenga resina tiene que tener un aislamiento no mejor. Una vez ustedes no puedan tener eso, una elevación máxima, por ejemplo, ustedes no pueden lograrlo así, al 100%, 100%, no hay que. Mi hermano como pedagogista, tengo la elemento por una clínica y ustedes pues trabajan en la. Entonces es bien puntual todo esto. Y qué bueno que nos ponemos a practicar entre nosotros y miramos la facilidad que tenía la Macama en ese caso, era una clase subindividual. Y como ya no hay amalgamas, entonces ahora vuelvan periodistas, porque los periodistas ahora están, si les gusta, por supuesto, si no les gusta la periodista, no. Periodista ahora está en boga, está haciendo tratamiento por la clínica, está haciendo injertos, está haciendo, se requiere algo de bastante fineza para eso, ¿verdad? Para hacer esos trabajos.
plantas. Sí, también la otra cosa que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Por la aplicación también, o sea, proteger, si la vamos a hacer con kilómetros de desde la protección. Así es, doctor, perdone que se me olvidan las cosas, pero está usted, yo digo conciencia académica, ¿verdad? Para que me está hablando así, pero me olvidó otra cosa. Ay, gracias. Yo tengo, gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, entonces, en los cuidados y la conservación y la manipulación, yo creo que eso es lo que bien hemos reforzado o venido diciendo en las clases anteriores, los frascos bien cerrados, líquido vertical y polvo habitable. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. También otra de las sugerencias, o al momento de nosotros de estar manipulando estos ionómeros de vidrio, por ejemplo, a quitar el polvo. Yo no sé si ustedes cuando van a utilizar el material antes del polvo o al momento de ustedes están aquí en la clínica y les dispensan ionómero de vidrio, ¿se han dado cuenta que ellas lo agitan o no lo agitan el polvo? O solo con la cucharilla dispensadora y ya. Entonces, miren, es muy importante, o pues una sugerencia, si no lo ven o hay que estar observando, que cuando vamos a dispensar nuestro polvo es importante agitar. Muy importante, los frascos bien cerrados, el líquido de una forma vertical. Otra de los cuidados que tenemos, ¿el polvo se refrigera? Sí. ¿Y el líquido? No. ¿Por qué? ¿Por qué uno sí y por qué el otro no? A ver. Uno se puede y el otro no. Ya una respuesta. Ajá. Sí, una respuesta. Dígale, doctor, porque no se anima. Ajá. Alguien está hablando y no que falla. ¿Está contestando alguien? Yo creo que sí. O yo que me estoy imaginando. El líquido de por sí es muy espeso. Ustedes lo meten en la refrigeradora, hace una espeso y no va a lograr agarrar la temperatura y la viscosidad adecuada para poderlo mezclar. Además, los componentes pueden descomponerse cuando son refrigerados por la baja temperatura, no están, digamos que manufacturados para eso. Entonces, por esa razón es que el líquido no. Sí. ¿Qué ventaja daría el refrigerar el polvo? Pero dice, no se pasa el polvo. ¿Por qué? ¿Cuánto puede quedar ahí? Sí. Ya lo puede, pero siga estudiando y de repente va a ser un premio. Igual que algunos otros programas. Muy bien, el equipo de trabajo. Quizá de la cuchara agua. Muy bien, entonces de ahí, bueno, el polvo sí mejoraríamos o nos ayudaría para tener un poco más de tiempo de trabajo. También la otra situación que puede ayudar, dependiendo el departamento donde nos encontremos, también podríamos meter en la refrigeradora por un tiempo corto nuestra receta de vidrio. Entonces esta también nos ayudaría a dar más tiempo de trabajo. Entonces son situaciones de que debemos de tener muy en cuenta, pero tener en cuenta, como decía el doctor, no refrigerar el líquido por lo mismo de la viscosidad de este tipo de... Y también la cuchara dosificadora sin presión. Esto solo es tipo como el alginato, ¿verdad? No presionar mucho, sino que solo lo que agarra la cuchara dosificadora y ya agarrarle sin presionar mucho, ¿verdad? Porque si no, ya cambiaríamos la dosificación del polvo. A nadie preguntó cuánto tiempo hay que sacar el polvo de la refrigeradora para poder utilizarlo. Pero como nadie preguntó, no vamos a contestarlo. Entonces, por lo menos sacan media hora antes de la refri. Igual sus adhesivos los guardan dentro de la refri, los sacan media hora antes. Entonces ya pueden lograr hacer los procedimientos que se han destinado.
Entonces no sacan el adhesivo todavía la planta, no sacan el polvo, no sacan las cosas de la gente y ya, listo. Tengo que dejarlas media hora fuera, ya hacer temperatura ambiente. ¿Sí? Esa es otra pregunta que nos observa, ¿no? Sí. Por favor, tomar en cuenta. Entonces, también entre la importancia de la proporción polvo líquido. Menos polvo, entonces tendríamos una mezcla fluida, más soluble y menos resistente a la abrasión. Pero si tenemos, miren, más polvo, menos tiempo de trabajo y de fraguado y menos adhesión y translucidez. Entonces, nuestra proporción, vamos a ver cuáles son las recomendaciones según el fabricante, pero también nosotros tenemos que estar, por ejemplo, como lo decíamos en la diapositiva anterior, con nuestra cucharilla dosificadora. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que no ejercer bastante presión. ¿Por qué? Porque si ejercemos bastante presión, tendríamos más polvo, menos tiempo de trabajo y menos la adhesión y la translucidez, sino que tiene que ser la indicado por el fabricante y nosotros, pues, mientras más utilicemos este material, ya vamos a ir manejando, ¿verdad? Y ya vamos a estar mejores calibrados y nuestro material tiene que ser el óptimo. ¿Cómo podemos mejorar la proporción polvo líquido? Si compramos y si utilizamos en una de las presentaciones, puede ser con cápsulas, ¿verdad? Entonces ahí sí no habría estamos colocando la cantidad de líquido, estamos colocando la cantidad de polvo, ¿no? Porque ya viene preclasificada. Entonces eso sería lo mejor. Y como les decía en la clase anterior, y leíamos que podrían ser nuestro gol estándar al momento de los efectos de ionómero de vidrio cuando se utilizan en estas cápsulas predosificadoras. Pero tenemos que tener en cuenta, entonces, si tenemos menos polvo, ¿qué pasa? Si tenemos más polvo, ¿qué pasa? Cuidados para prevenir la falta de adhesión. Cavidad limpia y seca. Proporción correcta. Debe de presentar brillo, lo que nos mencionaba el doctor. Esto es muy importante, de que al momento de nosotros si ya está opaca nuestra mezcla, definitivamente ya no vamos a poder hacer nada. Ya el fraguado ya ha iniciado, ya no podemos modificarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tirarlo y usar de nuevo nuestra mezcla. Algo muy importante que se nos dice: usar bisturí para remover los excesos. ¿Qué número de hoja de bisturí es la que se utiliza para remover estos tipos de excesos? Puede ser pregunta de Muy bien. Una pregunta: ¿cuál es la regla de oro de la adhesión? ¿Cómo logramos la primer ítem? ¿Aislado? Aislamiento. Ok. ¿Cómo logramos limpiar esa cavidad? Decíamos, tenemos la cavidad, terminamos y voy a proceder a la adhesión. Va a haber detritos ahí de algo. ¿Sí? ¿Cómo quito eso? Con piedra pómez, ¿sí? Y exactamente, con piedra pómez, con un cepillo de Robinson o con una copa de hule, ¿sí? Y agua. Entonces hago la pasta y elimino muy bien la piedra pómez. Esa es la regla de oro de la adhesión. Entonces yo puedo lograr limpiar la cavidad con piedra pómez o con arenado. Con arenado ya nos tiene un poco más de complicaciones. Sí, que puede ser arenado seco, puede ser arenado húmedo, se refieren a arenado húmedo por lo que ustedes ya tenían en preparatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la regla de oro. Tienes que
quede bien. Usted no va a adherir bien una resina compuesta, un gramo de vidrio, un cemento, si antes no pasa la piedra Gómez. Un rollo, como una civeta que está aquí desayunando. Así tiene que ser. Entonces, estamos. El aislamiento es importante también. Y yo creo que lo vamos a adherir la regla de horas gemelas. El aislamiento y la cavidad, limpia y seca, ¿ok? Bueno, gracias. Muy bien, y como decía su compañero, sí, el número 12, ¿vieron? Hoja del estudio, número 12. La fuerza de adhesión, ionómeros de vidrio convencionales, miren, ionómeros de vidrio modificados por resina y resinas compuestas. La fuerza de adhesión. Entonces aquí en esta diapositiva nos damos cuenta, miren, convencionales de 2.8 a 5.1 megapascales, las de ionómeros de vidrio de 10 a 14 megapascales y de resinas compuestas de 15 a 30 megapascales. Para que no me cambie, sí, porque hay una gran diferencia en megapascales. El cemento del número del vidrio convencional o el modificado con resinas compuestas, ¿por qué seguimos usando el número de vidrio? A ver, una respuesta ahí, que es otra pregunta que le gusta hacer al doctor. ¿Le gusta hacer todas las preguntas? Pues una que le gusta. ¿Por qué seguimos usando el número de vidrio si la resina compuesta tiene más megapascales? A ver, doctor Columbia. A ver, Eduardo, ¿por qué? A ver, ¿quién le quiere ayudar? Para no dejarlo solo. Es un quinto año muy solidario, según yo sabía, desde el año pasado me lo habían contado. ¿Perdón? Es una de las razones. Una de las razones. Que tiene que ver con la razón también. Muy bien, para todos. Estoy desemplando. Bueno, ¿qué es la razón? La unión química que logra el número de vidrio con el hierro, la antidentina es muy estable, es muy longeva. ¿Sí? Entonces, este número de vidrio, a pesar de que tiene muy fuerza de adhesión es menor, la adhesión va a ser mucho más longeva. Por eso es que se ponen todavía en bases algunas personas. Algunos lo dejan para clases 3, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si nosotros logramos aislar bien, colocar una buena resina compuesta, vamos a tener una movilidad alta, ¿verdad? Entonces ya va a depender de la situación donde vamos a elegir. Solo quería hacer ese paréntesis, porque es que se sigue utilizando si sus fuerzas son menores. Bueno, no. ¿Está claro eso? Sí, está claro. Algunos decimos que creo, pero Muy bien, y aquí está también la comparación del coeficiente de expansión térmica lineal en el esmalte, dentina, y miren, ionómero de vidrio convencional. ¿Qué es lo que decíamos? Lo que decía su compañero, similar a la dentina. Resistencia a la presión, cementos de ionómero de vidrio, modificados con resina también, y la resina compuesta. ¿Preguntas? ¿Aportaciones que ustedes quieran hacer o algo que quieran? Doctor Lara, con todo gusto.